¿Sabías que un gesto tan cotidiano como el lugar donde dejas tus zapatos al llegar a casa puede estar bloqueando toda tu prosperidad sin que te des cuenta? Un hábito aparentemente inofensivo que, según las revelaciones de la venerada Santa Teresa de Ávila, puede atraer años de dificultades económicas sobre tu hogar. Imagina por un momento que llegas cansado de trabajar, agotado, con el peso del mundo sobre los hombros. Te quitas los zapatos como siempre, tal vez los dejas junto a la cama, en un rincón del salón, o cerca de las plantas o de la puerta de entrada, sin saber que ese pequeño gesto está invitando silenciosamente a la escasez a instalarse en tu vida. Esta enseñanza no es común, no la escucharás en una misa cualquiera ni la encontrarás fácilmente en libros. Es una sabiduría espiritual celosamente guardada por siglos, transmitida en susurros por aquellos que comprendían el poder oculto que habita en los objetos del día a día. Lo que voy a revelarte hoy puede parecer sencillo, pero cambiará para siempre tu relación con la abundancia. Santa Teresa de Ávila, una de las místicas más poderosas de la historia de la Iglesia, doctora de almas, mujer de oración profunda y revelaciones divinas, no solo hablaba de oración contemplativa y del castillo interior. También observaba con agudeza cómo las energías del mundo se colaban en el espacio sagrado del hogar y alteraban la vida de las personas sin que éstas pudieran comprender el origen de sus problemas. Ella advertía con claridad: cuidado con lo que hacéis con vuestros zapatos al llegar a casa. Hay rincones del hogar que atraen densidad, zonas donde la energía se estanca o incluso se torna perjudicial. Colocar ahí los zapatos, que han recogido todo tipo de vibraciones del mundo exterior, lugares por donde caminamos, emociones que sentimos, personas con las que nos cruzamos, es como invitar al infortunio a sentarse a cenar con nosotros. Y lo más impactante es que no se trata de superstición, sino de una observación espiritual profunda sobre cómo fluye la energía en nuestro entorno. Los zapatos, al ser los objetos que nos conectan directamente con el suelo del mundo, absorben todo lo que tocamos al andar. Son auténticas esponjas energéticas, y cuando los dejamos en lugares inapropiados, esa carga negativa se instala, se fija, creando patrones invisibles de bloqueo que pueden mantenerse durante años. En una de sus estancias en Sevilla, una familia la recibió desesperada por la ruina de su negocio. Santa Teresa los escuchó con compasión y al entrar en su casa, observó los zapatos apilados junto a la puerta principal. Con voz serena, dijo: «Aquí descansa la causa de vuestro quebranto. Movedlos. Dadles lugar de reposo, no de conflicto». A los 3 meses el negocio familiar no solo se salvó, sino que prosperó como nunca antes. El padre de familia, que al principio dudaba, se convirtió en testigo ferviente de esta enseñanza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hogares que parecen irradiar prosperidad y armonía, mientras otros viven en lucha constante, incluso cuando sus habitantes se esfuerzan al máximo? La respuesta podría estar justo en ese detalle silencioso. Estudios recopilados por discípulos de Santa Teresa sugieren que más del 80% de los hogares cometen este error a diario, sin saberlo, reforzando sin querer ciclos de escasez que se perpetúan de generación en generación. Y cuanto más tiempo persiste este hábito, más difícil resulta deshacer el nudo energético que se forma. Pero no te preocupes, porque en los próximos minutos te revelaré no solo cuáles son esos lugares prohibidos para dejar tus zapatos, sino también qué hacer si llevas años cometiendo este error. Porque sí existe una manera de limpiar, de transformar, de reabrir la puerta de la abundancia. Y lo mejor, no necesitas dinero ni rituales extraños. Solo atención, respeto y constancia. Santa Teresa enseñaba que lo que el mundo considera pequeño, para Dios puede ser inmenso. Y este gesto donde dejas tus zapatos, es uno de esos que, comprendido y bien practicado, se convierte en un puente hacia una vida más próspera, más ordenada, más luminosa. Quédate conmigo hasta el final, porque el lugar más peligroso donde dejar tus zapatos probablemente es donde tú los estás dejando cada día. Y las consecuencias, aunque invisibles, son devastadoras para tus finanzas. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo muy sencillo: comenta ahora mismo la palabra protección aquí debajo. Sí, escribe protección, porque al hacerlo estarás declarando tu intención de cuidar tu hogar y tus finanzas de las energías negativas. Es un pequeño acto de compromiso, el primer paso real hacia ese cambio que tanto anhelas. Ahora que lo has hecho, sigamos juntos, porque lo que Santa Teresa enseñó sobre los zapatos puede ser exactamente la llave que faltaba para abrir la puerta a una vida de verdadera abundancia. Santa Teresa de Ávila, mujer de fuego interior, de visión celestial y de una sensibilidad espiritual fuera de lo común, sabía que el alma humana se forma no solo en la oración,
sino también en la forma en que vivimos el día a día. Ella lo decía con claridad, el alma no solo se pierde por grandes pecados, sino también por pequeñeces que se repiten sin conciencia. Y es en esas pequeñas costumbres, aparentemente inofensivas, donde muchas veces se esconde la raíz del sufrimiento. Durante sus visitas a casas de fieles, así como en las múltiples cartas que escribió a lo largo de su vida, Santa Teresa dejó constancia de algo que para muchos hoy sigue siendo un misterio: los objetos del hogar, especialmente aquellos que están en contacto directo con el mundo exterior, como los zapatos, tienen una carga energética real. Y esa carga, si no se trata con respeto y discernimiento, puede convertirse en una barrera invisible que impide que la prosperidad entre y permanezca en la casa. En una ocasión, durante una estancia en Toledo, Santa Teresa fue recibida por una familia que, a pesar de trabajar arduamente, no conseguía estabilizar su economía. El padre había perdido varios trabajos, las deudas aumentaban, y la desesperanza se hacía presente. Después de escucharlos, la santa no habló de esfuerzo ni de más oraciones. Hizo una sola pregunta: ¿dónde descansan vuestros pasos al llegar la noche? Al ver la confusión en sus rostros, pidió que le mostraran dónde colocaban los zapatos. Al verlos desordenados, amontonados junto a las plantas en el salón, cerró los ojos un instante y dijo: allí está vuestra pérdida. Allí habéis sembrado sin saberlo la pobreza. Movedlos, y veréis cómo el cielo se mueve también. Palabras sencillas, pero llenas de sabiduría. Y es que para Santa Teresa, los zapatos representaban más que protección para los pies. Eran símbolo de los caminos que uno ha recorrido, de las decisiones tomadas, de los lugares pisados. Por eso, dejarlos en lugares inadecuados significaba, desde su visión espiritual, dejar entrar al hogar las energías del mundo sin filtro, sin purificación, sin conciencia. Ella decía: no traigáis la guerra del mundo al templo del alma. Y el hogar, para ella, era un templo. Un espacio sagrado donde debía reinar la paz, la luz y la armonía divina. Dejar los zapatos junto a la entrada, especialmente desordenados o apuntando hacia el interior de la casa, era uno de los errores más graves según sus enseñanzas. Porque la puerta, nos recordaba, es el portal de las bendiciones. Es por donde entra no solo el aire y la luz, sino también las oportunidades, la gracia, la presencia de lo divino. Si en ese portal están colocados los zapatos, cargados con toda la energía de la calle, estamos poniendo una barrera. Estamos diciendo sin palabras: aquí no entra más. Y eso se refleja en bloqueos reales, negocios que no avanzan, trabajos que no se concretan, dinero que se va sin saber cómo. Santa Teresa observó este patrón una y otra vez. Familias que no entendían por qué sus esfuerzos no daban fruto, cuando en realidad el problema no era su trabajo, sino la energía bloqueada dentro del hogar. Y esto no es superstición. Es una lectura espiritual del entorno. Porque todo emite vibración. Todo influye. Y cuando los objetos cotidianos son tratados sin atención, sin respeto, esa falta de cuidado repercute en el flujo de la vida. En sus escritos, Santa Teresa hablaba de la trama invisible del hogar. Una red energética que se teje con cada gesto, cada palabra, cada elección. Y los zapatos, al ser los guardianes de nuestro andar, son nodos esenciales de esa red. Si están mal colocados, si están en lugares prohibidos, generan tensiones que tarde o temprano se manifiestan en la vida cotidiana. Por eso uno de los consejos más repetidos por la santa a sus hijas espirituales era este: organiza tus pasos, y el cielo organizará tu camino. Aconsejaba que los zapatos se guardaran en un armario cerrado, preferentemente en el lado este de la casa, donde nace el sol, con las puntas mirando hacia la pared. Jamás hacia la puerta, jamás hacia el caos. Cada par debía estar unido, limpio, respetado. Porque en ese pequeño gesto había un acto de reverencia. Una declaración de que los caminos andados han sido honrados, y los que están por venir serán recibidos con gratitud. Una de sus discípulas, la hermana Isabel de Jesús, contaba cómo después de ordenar los zapatos del convento según estas indicaciones, el ambiente entero cambió. Las disputas disminuyeron, el sueño mejoró, y hasta las provisiones comenzaron a rendir más. Para Santa Teresa, esto no era magia. Era obediencia al orden divino. Cuando las cosas están en su lugar, el alma también encuentra el suyo. Cuando hay armonía externa, el corazón puede escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Así pues, no subestimes este gesto. No pienses que es demasiado simple para tener un impacto real.
Porque lo que es pequeño ante los ojos del mundo, es grande para el espíritu. Y si comienzas hoy con fe y constancia a cuidar ese detalle, te aseguro que el cambio comenzará a manifestarse. No de golpe, quizás. Pero sí de forma constante, profunda y transformadora. Santa Teresa de Ávila tenía una comprensión única del alma humana y del lugar que ocupa el hogar en la vida espiritual. Para ella, la casa no era simplemente un lugar de descanso, sino un santuario, un espacio donde la presencia de Dios deseaba habitar en medio de lo cotidiano. Y todo lo que sucede dentro del hogar, cada palabra, cada objeto, cada gesto, formaba parte de esa red espiritual que sostenía o debilitaba la armonía del alma. En este contexto, los zapatos no eran una excepción. Muy al contrario, eran uno de los símbolos más poderosos del vínculo entre la vida exterior y la vida interior. Lo decía claramente: por donde caminan tus pies, camina también tu espíritu. Y lo que traes contigo, si no es purificado, se queda en tu morada. Por eso insistía una y otra vez en que debíamos observar no solo cómo tratamos nuestros caminos, sino cómo honramos lo recorrido. En una ocasión, fue invitada a la casa de una familia notable de Ávila. Gente trabajadora, piadosa, pero que vivía bajo un peso constante de escasez, pérdidas y desaliento. Al entrar en la casa, Santa Teresa se detuvo junto al zaguán. Allí había una pila de zapatos desordenados, algunos rotos, otros cubiertos de polvo. Sin decir una palabra, se agachó junto los pares, los alineó hacia la pared y miró al padre de familia con ternura. Cuando los pies de la casa no saben dónde están, ¿cómo va a caminar vuestra prosperidad? Esa frase quedó grabada para siempre en la memoria de aquella familia. A los pocos meses, su situación empezó a mejorar, sin que cambiaran sus trabajos ni sus ingresos. Lo que cambió fue la atmósfera de su casa. El clima espiritual. El modo en que la familia comenzó a mirar cada objeto, cada rincón, como parte de un templo. Santa Teresa enseñaba que el desorden exterior es reflejo del desorden interior. Y que cuando los objetos que representan nuestros caminos, los zapatos, están en caos, también lo estará nuestra vida económica, emocional y espiritual. Por eso pedía que se guardaran con esmero, con sentido, con intención. No amontonados, no rotos, no olvidados. Cada par debía tener su espacio, su limpieza, su propósito. Además hablaba de algo que muy pocos han comprendido aún hoy, la dirección hacia la que apuntan los zapatos cuando se guardan. Según Santa Teresa, los zapatos deben estar con la punta hacia la pared, nunca hacia afuera, nunca hacia la puerta. Esto simboliza el cierre del día, la purificación del camino, el descanso del alma. Cuando se dejan apuntando hacia el exterior, es como si dijéramos al universo: estoy abierto a seguir cargando, a seguir acumulando, a no soltar lo vivido. Y eso bloquea la entrada de lo nuevo. Ella llamaba a esto el circuito de retorno, una forma de permitir que la energía del día se recoja, se cierre, y no invada la paz del hogar. Esta enseñanza, transmitida en sus cartas y recogida por muchas de sus hijas espirituales, fue aplicada con enorme devoción en los conventos carmelitas. Y los testimonios no se hicieron esperar: ambientes de tensión que se volvían serenos, problemas económicos que encontraban solución inesperada, enfermas que recuperaban la calma al dormir. Todo comenzaba con un gesto tan pequeño como colocar bien los zapatos. Y aquí hay algo todavía más profundo. Santa Teresa decía que los zapatos rotos, abandonados o que ya no se usan son depósitos de energía estancada. Son símbolos del pasado que no hemos dejado ir, de caminos que ya no caminamos pero que seguimos guardando por miedo, por apego, por olvido. Y esa acumulación genera un bloqueo sutil pero poderoso. Por eso invitaba a revisar los zapatos con regularidad, a limpiar, a donar, a soltar. Cada vez que uno limpia su zapatero, decía ella, también está limpiando parte de su alma. Y recomendaba que ese acto se acompañara de una oración, un salmo breve, una frase de gratitud. Gracias, Señor, por los caminos recorridos. Que lo viejo se marche y lo nuevo encuentre entrada. Así, lo que podría parecer una simple tarea doméstica se convierte en un rito de renovación espiritual. Una manera de declarar al cielo que estamos listos para recibir lo que viene con humildad y orden. Y es que para Santa Teresa, todo podía convertirse en oración si se hacía con amor. Ella veía en cada rincón del hogar una posibilidad de encuentro con Dios. Por eso insistía tanto en los detalles. Porque entendía que el alma no se forma solo en el éxtasis místico, sino también en el gesto humilde, cotidiano, ofrecido con intención pura.
Y si los zapatos representan nuestro caminar, entonces cada día que los cuidamos, los honramos y los colocamos en su sitio, estamos también cuidando el rumbo de nuestra vida. Si todavía no lo has hecho, si tus zapatos están aún donde no deben, este es el momento. Empieza hoy. No porque tengas miedo, sino porque tienes fe. Fe en que cada pequeño cambio puede abrir grandes puertas. Fe en que la armonía empieza en el detalle. Y fe en que la luz divina entra allí donde hay espacio, orden y voluntad. Santa Teresa siempre afirmaba que los gestos más sencillos, cuando se hacen con amor y conciencia, tienen poder para mover el cielo. No eran palabras vacías. Eran fruto de una vida entera de contemplación, de observación del alma humana y de una experiencia profunda con lo divino. Ella veía con claridad cómo una casa podía volverse un reflejo exacto del estado espiritual de quienes la habitaban. Y por eso insistía tanto en la atención a los detalles, el orden, la limpieza, la intención. Nada escapaba a su mirada. Porque nada era insignificante para quien vive en la presencia de Dios. Uno de los temas que más le preocupaba, como ya vimos, era el lugar donde se dejaban los zapatos. Pero no solo eso. También hablaba de la constancia. De que no basta con hacer las cosas bien un día y olvidarlas al siguiente. Porque la energía espiritual, como la del cuerpo, necesita disciplina, necesita repetición, necesita tiempo para generar transformación. Por eso, cuando recomendaba cambiar el hábito de los zapatos, decía claramente, hazlo durante 40 días. 40 días completos. Ese número cargado de simbolismo en toda la tradición cristiana, representaba para Santa Teresa un ciclo completo de purificación, de prueba y de renacimiento. No por casualidad Jesús pasó 40 días en el desierto, ni el diluvio duró 40 días, ni Moisés esperó 40 días en el Sinaí. Es el tiempo necesario para que lo viejo se disuelva y lo nuevo arraigue. Así pues, cuando una familia cambiaba su hábito y comenzaba a guardar los zapatos en un armario cerrado, orientados correctamente, con respeto, Santa Teresa les pedía que mantuvieran esa práctica día tras día, sin interrupción, durante al menos 40 días. Y que lo hicieran no de forma mecánica, sino como una oración. Que al colocar los zapatos dijeran en voz baja o en su corazón, gracias, Señor, por los caminos recorridos. Limpia lo que traigo conmigo. Que mi casa sea refugio de tu luz. Ese simple acto hecho con devoción, transformaba la atmósfera de toda la casa. Hermanas carmelitas que vivieron con ella relataban cómo conventos enteros parecían llenarse de paz tras adoptar esa costumbre. Se dormía mejor. Las tensiones bajaban. La escasez, que antes era constante, comenzaba a ceder. No porque mágicamente apareciera el dinero, sino porque algo en la energía del lugar cambiaba. La casa dejaba de ser un espacio de acumulación inconsciente y se convertía en un templo habitado por el orden y la presencia de Dios. Pero Santa Teresa también advertía que había errores graves que podían bloquear esa transformación. Y uno de los peores, según ella, era la presencia de zapatos rotos, abandonados o sin uso. Esos zapatos, decía, son testigos de un pasado que no hemos soltado. Caminos que ya no recorremos pero que seguimos cargando. Y esa carga crea un estancamiento. Por eso, en su regla no escrita para las casas que buscaban prosperar, decía, lo que no usas, dónalo. Lo que está roto, deséchalo. Lo que conservas, ordénalo. Porque la energía de la abundancia necesita espacio para moverse. Y si el armario está lleno de recuerdos del pasado, de objetos que no usamos, de caos acumulado, no hay sitio para lo nuevo. En un testimonio recogido por una de sus discípulas, una mujer de Valladolid contó cómo su situación familiar cambió radicalmente tras seguir este consejo. Durante años había guardado todos los zapatos viejos por si acaso. Los tenía en bolsas, en cajas, debajo de camas. Su marido había perdido su empleo, su hijo sufría de insomnio, y la casa parecía cargada de un peso que nadie podía explicar. Tras escuchar las enseñanzas de Santa Teresa, decidió hacer una limpieza total. Tiró lo roto, donó lo que no necesitaban, limpió cada par que quedaba y los guardó en orden, en un armario cerrado con las puntas hacia la pared. A los pocos días, su esposo recibió una oferta de trabajo. Su hijo comenzó a dormir mejor. Y ella sintió una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía años. ¿Coincidencia? No para quien entiende que el alma y el hogar están unidos por hilos invisibles. Santa Teresa lo sabía. Lo vivía.
Y lo enseñaba con firmeza. Porque para ella, vivir una vida espiritual no era retirarse del mundo, sino traer el cielo a cada rincón del mundo en el que vivimos. Y el hogar, decía, es el primer lugar donde eso debe suceder. Por eso insistía tanto en mirar los objetos con reverencia. En no tratar los zapatos, o cualquier otra cosa, como simples instrumentos, sino como símbolos. Como extensiones de nuestra experiencia. Como mensajeros del alma. Si hoy te das cuenta de que tienes zapatos donde no deben estar, si los tienes rotos, amontonados, sin cuidado, no te culpes. Pero actúa. Hoy puede ser el día en que todo comience a cambiar. Porque cuando un alma decide ordenar sus pasos, el cielo responde. Cuando un hogar se vuelve templo, la abundancia entra. Cuando el desorden se convierte en oración, los milagros se hacen cotidianos. Y eso es lo que Santa Teresa desea para ti. Santa Teresa enseñaba que las verdaderas transformaciones no suceden de golpe, sino que son fruto de una perseverancia amorosa. Decía que Dios actúa allí donde encuentra constancia, humildad y apertura del corazón. Por eso cuando hablaba de los zapatos y del orden en el hogar, no lo hacía como una simple sugerencia práctica. Hablaba con la autoridad de quien había visto vidas cambiar por un solo gesto hecho con devoción. En sus últimos años, cada vez que escribía a alguien que le pedía consejo sobre problemas económicos, espirituales o emocionales, repetía una idea central: mira tu casa como reflejo de tu alma. Si hay desorden, si hay olvido, también lo habrá en tu espíritu. Esta frase se convirtió en una regla silenciosa para muchas de sus discípulas, que comenzaron a observar el entorno no solo con ojos humanos, sino con mirada del alma. Y el testimonio de quienes aplicaron esa mirada es asombroso. Personas que vivían en escasez, en tensión constante, sin encontrar salida a sus dificultades, experimentaron un cambio radical cuando comenzaron a ordenar su entorno, especialmente empezando por algo tan simbólico como los zapatos. Una mujer de Segovia, viuda y madre de 3 hijos, había caído en una espiral de pobreza y desesperanza. Por recomendación de una amiga, se acercó a las enseñanzas de Santa Teresa y decidió hacer un cambio total. Durante 40 días seguidos, limpió, ordenó y colocó los zapatos con intención. Cada noche rezaba una breve oración al hacerlo, pidiendo luz, guía y apertura a la abundancia. Al finalizar ese periodo, su situación no solo había mejorado, sino que comenzó a recibir ayuda inesperada, nuevas oportunidades y, sobre todo, una paz interior que hacía años no sentía. Porque la transformación no vino solo de fuera. Vino de dentro. Vino del gesto que se convierte en oración, del acto cotidiano que se vuelve sagrado. Santa Teresa enseñaba que el alma florece cuando el entorno florece. Que no se puede buscar la presencia de Dios en un lugar donde reina el descuido, el desorden, la acumulación sin sentido. Y que cada objeto, cada rincón, cada detalle es una invitación a vivir en presencia. Por eso, al concluir este camino que hemos recorrido contigo, queremos dejarte una última enseñanza. Si tus zapatos siguen bloqueando la entrada de la prosperidad en tu casa, muévelos hoy. No esperes a tener tiempo o a que todo esté perfecto, a que algo externo cambie. El cambio empieza contigo. Ve hasta dónde están. Obsérvalos. Pregúntate, ¿están en el lugar correcto? ¿Están transmitiendo orden, respeto, apertura a lo nuevo? Si la respuesta es no, actúa. Limpia. Ordena. Dona. Elige los pares que realmente usas y guárdalos en un armario cerrado, con las puntas hacia la pared, preferiblemente al este de la casa, donde nace el sol. Haz de ese gesto un momento de oración, de entrega, de decisión. Y repite en voz alta si puedes: mi casa será morada de la providencia. Aquí solo entra lo que edifica. Estas palabras pronunciadas con sinceridad tienen el poder de reordenar tu energía, de abrir tu camino, de permitir que lo que está estancado comience a fluir. No subestimes su poder. Santa Teresa lo sabía. Y tú lo sentirás también. Porque cuando cambiamos un hábito con conciencia, todo el universo lo nota. Cuando tomamos una decisión firme de vivir con más luz, la luz comienza a responder. Y cuando transformamos nuestro hogar en un templo, la abundancia entra y se queda. Así que ahora que conoces esta enseñanza, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que lo necesite. Escribe en los comentarios: mi casa será morada de la providencia.
Porque al hacerlo no solo estás reafirmando tu compromiso, sino que estás creando una red de almas que desean lo mismo, un hogar lleno de paz, de orden, de prosperidad verdadera. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no te detengas aquí. Te invitamos a ver nuestro próximo vídeo, Santa Teresa, el poder espiritual oculto de las ventanas de tu casa, donde compartimos otra revelación sorprendente sobre cómo detalles arquitectónicos pueden transformar el destino de tu familia. Haz clic ahora y continúa este camino de luz, porque Santa Teresa sigue caminando contigo.